Hola, Melón. Estamos en el segundo ejercicio de la opción B del examen extraordinario de julio de 2019 y todavía no sé cómo calificar este ejercicio. Yo creo que te va a resultar difícil. Y digo que te va a resultarlo, no que lo sea. Al fin y al cabo solamente hay que calcular la primitiva de una función, el máximo y aplicar el teorema de Bolzano, que seguro que no te acuerdas. Venga, quédate conmigo y te lo explico, ¿vale? En este ejercicio nos dicen que hay un brote de una enfermedad y que, pasados t días después de iniciarse el brote, el número de enfermos es f de t, de tal forma que f' de t es t cuadrado que multiplica a 10 menos t. En el primer apartado nos piden que, sabiendo que inicialmente había 6 personas afectadas, calculemos la función f de t. Eso de que inicialmente quiere decir cuando t vale 0. Entonces, si cuando t vale 0 había 6 personas afectadas, quiere decir que f de 0 valía 6. Piénsalo bien, 6 personas afectadas cuando t es 0, es decir, inicialmente, ¿vale? Pues con estos datos ya lo tenemos fácil. Tendré que calcular la primitiva de f' para calcular f. Y lo más inteligente es escribir f' como un polinomio, no como un producto. Esta integral será 10t cubo partido por 3 menos t4 partido por 4 más c. Y para calcular la constante c utilizaremos lo que nos han dicho en el enunciado, que f de 0 vale 6. Es decir, que 10 por 0 partido por 3 menos 0 más c es igual a 6. Luego f de t valdrá 10t cubo partido por 3 menos t4 partido por 4 más 6. De momento de este apartado no nos podemos quejar, no me digas que no. En el segundo apartado nos dicen que calculemos cuántos días después de que comenzó el brote se alcanza el número máximo de enfermos y cuál es ese número máximo de enfermos. Es decir, que calcule el máximo de f de t. Y para calcular el máximo de una función tenemos que calcular sus puntos singulares, es decir, derivada igualada a 0. Recuerda que la derivada nos la han dado ellos, no tienes ni que calcularla. Es directamente t cuadrado que multiplica a 10 menos t. Lo igualamos a 0 y despejamos t. Y ya sabes, un producto vale 0 si el primero vale 0, es decir, t cuadrado igual a 0, es decir, t vale 0, o 10 menos t es igual a 0, es decir, t vale 10. Para determinar si estos puntos singulares son máximos o mínimos, tenemos que calcular la derivada segunda, que, teniendo en cuenta que f' de t es 10t cuadrado menos t cubo, será 20t menos 3t cuadrado. f segunda en 0 es igual a 0, lo que quiere decir que ahí habría un punto de inflexión que no nos interesa. Cuando t es igual a 10, la derivada segunda valdrá 20 por 10, 200, menos 3 por 100, que son 300, es menos 100, es decir, menor que 0, lo que quiere decir que la función allí es cóncava y en ese punto habrá un máximo. Por tanto, cuando t es igual a 10 días, la función tendrá un máximo y valdrá f de 10, que son 10 por 10 al cubo partido por 3, menos 10 a la cuarta partido por 4, más 6. Y esto me da aproximadamente 839 pacientes. Para calcular el máximo he hecho lo que hay que hacer. Primero calculo los puntos singulares y luego veo si son máximos o mínimos. Lógicamente, en t igual a 0, es decir, cuando comienza el brote, es difícil que tengas el máximo de la función. Pero si lo haces de forma estándar, la matemática te da la respuesta. Pues vamos entonces al tercer apartado, ese que nos daba miedo, el del teorema de Bolzano. Nos dicen que utilicemos el teorema de Bolzano para calcular cuántos días dura el brote. ¿Qué quiere decir cuántos días dura el brote? Pues que habrá un momento en el que empieza el brote cuando t vale 0. Luego empezará a haber cada vez más enfermos y habrá un momento que empieza a bajar el número de enfermos hasta que el número de enfermos es 0.
y habrá acabado el brote. Tú puedes decir, pues cojo mi función, la igualo a 0 y despejo t, y sería una forma, pero lo que te están pidiendo es que lo hagas mediante el teorema de Bolzano. Y vamos a escribir aquí el enunciado del teorema de Bolzano a la vez que te voy haciendo un dibujo, ¿vale? El teorema dice, sea f de x continua en el intervalo cerrado AB. Es decir, que tengo una función continua en un intervalo cerrado a b. Seguimos con el enunciado. En esta función, el signo de f de a es distinto al signo de f de b. Esto a veces lo vas a ver de esta forma. F de a por f de b es menor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si f de a, es decir, esta altura de aquí, en nuestro caso es positiva, pues f de b tiene que ser negativa, es decir, una está por encima del eje x y la otra por debajo del eje de x. Por eso el producto sale negativo. ¿Lo ves? Bueno, pues si tenemos una función que cumple esas dos cosas, que sea continua en el intervalo cerrado AB y que el signo de f de a es distinto del signo de f de b, existe un punto situado entre a y b de tal forma que f de c es 0. ¿Qué quiere decir? Pues que si has de pasar desde este punto de aquí, que está arriba del eje x, a este punto de aquí, que está debajo del eje x, y tienes que hacer el trayecto sin levantar el boli porque la función es continua, pues habrá un momento en donde indefectiblemente cortes al eje x. Ese es una raíz en donde f de c vale 0. ¿Vale? Pues eso es lo que nos piden en nuestro ejercicio. Para poder aplicar el teorema de Bolzano tenemos que ver que f de x sea continua. Pues pondremos aquí al lado que f de x es continua porque es un polinomio. No pongo en qué intervalo porque f de x es continua en todo R. Ahora tienes que encontrar un intervalo en donde f de a tenga un signo y f de b tenga otro signo. Pues sabiendo que el máximo se producía en t igual a 10, pues vamos a calcular pues f de 10, f de 11 y con la calculadora y un poquito de paciencia seguro que encontramos un punto en donde f de lo que sea es negativo. Bien, pues yo he hecho eso y me ha salido que f de 10 era 839 aproximadamente, f de 11 782, f de 12 582. ¿Ves cómo va bajando? F de 13 189, f de 14 menos 451. Fíjate que hemos encontrado dos puntos, cuando t vale 13 y cuando t vale 14, en donde podemos aplicar el teorema de Bolzano. Así que diremos que f de t es una función continua en el intervalo cerrado 13-14. Y el signo de f de 13 es distinto del signo de f14. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un punto C que pertenece al intervalo abierto 13-14 en donde f de c vale 0. Así que el brote acabará entre los días 13 y 14. Creo que si te quedas con el dibujo que te he hecho en la cabeza, el teorema de Bolzano es difícil que se te olvide, porque tiene que cumplir muy poquitas cosas. La función es continua en el intervalo cerrado, tiene signos diferentes en los extremos del intervalo. ¿Y qué quiere decir? Pues que hay un punto dentro del intervalo en donde la función vale 0. Bueno, se ha acabado el ejercicio. Espero que te haya gustado. Si es así, dale al like, escribe un comentario, compártelo con tus amigos o visita mi blog cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo, melón. Muchas gracias.